Soy Oscar de la Borbolla y esta es mi videocolumna, El oasis de la insignificancia, para, sin embargo, al aire. En esta ocasión quiero explorar un poco el asunto de la creación y le he puesto por título ¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo? Hace tiempo me topé con un video sobre la vida del poeta Jaime Sabines y en una anécdota banal que contaba uno de sus hijos, descubrí una verdad extraordinaria. Sabines acostumbraba a escribir por las tardes y su esposa, para que sus hijos pequeños, una niña y un niño, no lo perturbaran, los mandaba al jardín con el pretexto de que el papá iba a trabajar. Ellos no entendían en qué consistía aquel trabajo y un día decidieron averiguarlo. Desde el jardín y con dificultad alcanzaron el pretil de la ventana de la habitación donde Sabines trabajaba y estuvieron observándolo durante un largo rato. Lo revelador de aquella anécdota estaba en la conversación de esos niños. Tras unos minutos de espiar al poeta, la niña preguntó en voz baja: ¿Qué hace papá? Y el hermanito, tras observar la escena otro minuto, respondió: Nada, está mirando la pared. Al escuchar esta sencilla y objetiva respuesta, redescubrí lo obvio. No se olvide que redescubrir lo obvio es lo más sorprendente que puede ocurrirnos. Permite maravillarnos ante lo consabido. Me vi a mí mismo cuando me pongo a trabajar, porque yo hago exactamente lo que Sabines: mirar la pared, a veces durante horas. He traído este recuerdo, pues he estado asistiendo a las clases del físico Richard Feynman, un fascinante ciclo que encontré en la web, y me he topado con el mismo método creativo de Sabines. En una de sus clases, Feynman explica cómo descubrió una de sus más revolucionarias aportaciones a la mecánica cuántica, la llamada suma de historias. Una tarde, dijo, estaba en un café dibujando flechitas en una servilleta y fue cuando tuve la revelación. La suma de historias es un extraordinario método que permite entender por qué un electrón, para llegar del punto A al punto B, recorre todos los caminos posibles, desde los más simples como la línea recta hasta los más extraños como ir a la luna y volver. No me interesa aquí desarrollar en lo que consiste dicha suma o integral de trayectorias o diagramas de Feynman, que son los distintos nombres que suelen darse a esa importantísima aportación a la cuántica, sino al hecho simple, al garabateo de flechitas en la servilleta. Pues visto con cuidado, es lo mismo que hacía Sabines o que hago yo al mirar la pared. Este asunto de aparente poca monta me interesa porque, al margen del talento de Sabines demostrado en la poesía o el de Feynman manifiesto en la física, aclara un aspecto decisivo de la creación, de ese tránsito que se da cuando uno no tiene nada y de pronto aparece algo. Pero permítame insistir con otro caso. Hay una anécdota archiconocida tras la palabra eureka, que en griego significa lo he encontrado. Eureka fue el grito eufórico de Arquímedes, desnudo y en mitad de alguna calle de Siracusa. Gritó porque había encontrado la solución a un problema que le había planteado el rey. Este quería saber si la corona que le había fabricado un artesano era de oro puro o si lo había timado entregándole una corona hecha con alguna aleación. Arquímedes llevaba un largo tiempo dando de vueltas al problema, pues obviamente el rey le había puesto como condición no dañar la corona, de modo que Arquímedes no podía fundirla para averiguar de qué estaba hecha. Pero cierto día encontró la solución.
Me imagino a Arquímedes con medio cuerpo sumergido en el agua caliente y viendo hacia enfrente el nivel del agua en la bañera. Ahí dio con la respuesta. Hoy podrá parecernos sencilla. Lo que el físico encontró fue la relación del volumen y la densidad de un cuerpo con el nivel del agua en la bañera. Al sumergirse, el agua subía. Pidió al rey la misma cantidad de oro que le había dado al artesano, lo sumergió en el agua y comparó el ascenso del agua con el que ocurría al sumergir la corona. Y así supo que la corona no era de oro puro. El artesano terminó confesando que había sustraído un poco de oro y lo había reemplazado con plata. Como puede verse, Arquímedes, igual que Sabines y Feynman, estaban con la vista fija en algo: la pared, la servilleta o el nivel del agua en la bañera. Da igual, en todos estos casos el resultado fue que apareció una idea, una forma de dar respuesta a un problema. Sabines seguramente buscaba un verso para que su poema cuadrara, Feynman una respuesta al extraño patrón que aparece en el problema de la doble rendija, y Arquímedes el verdadero material del que estaba hecha la corona que lo había desvelado durante meses. La creación es ese momento en el que aparece una idea que no estaba y de pronto está ahí. Es una relación que nunca nadie había advertido, un fenómeno tan extraño que los griegos atribuyeron a las musas, porque realmente parecía sobrenatural. ¿Por qué aparece algo que no estaba? Una idea, una solución. Cuando se revisan diferentes descubrimientos o inventos, creaciones en una palabra, lo que ocurre es eso. Aparece una idea. Einstein es otro caso idéntico. Le parecía insatisfactoria la teoría de gravedad de Newton y se imaginó a un limpiador de ventanas cayendo desde una azotea, y así descubrió que la gravedad no es una fuerza que nos atraiga hacia el suelo, sino la curvatura del espacio-tiempo. ¿Cómo surge una idea? Confieso que no lo sé y dudo que haya alguien que lo sepa realmente, pero entiendo que en todos los casos se da la concurrencia de varios factores. Quienes crean están versados en la actividad o disciplina en la que ofrecen sus aportaciones. A un Lego no se le aparecen esas ideas que consigan desbordar el repertorio de lo existente. También parece necesario el ingrediente de la persistencia. Una idea no es una aparición fácil, sino el resultado del tesón que hace que alguien se mantenga un tiempo considerable dándole de vueltas al problema. Y un ingrediente más: hace falta imaginación, esa habilidad de poder relacionar las cosas más dispares, y no solo las que tienen una relación obvia. Y por lo visto, también se requiere de una valentía, resultado de la confianza en uno mismo. Porque toda gran creación nace apenas como una corazonada, como una hipótesis endeble en mitad de un mundo atiborrado de respuestas que poseen enorme autoridad. Solo recuérdese el peso de Newton al que enfrentó Einstein con su nueva teoría de la relatividad general. O recuérdese a Galileo oponiéndose a la tradición aristotélica que sostenía que los cuerpos caen a diferente velocidad, pues la aceleración depende de sus masas. Y él, como se sabe, propuso que todo, al margen de su masa, cae a la misma velocidad. Las ideas son lo más importante. Las ideas son lo que nos ha dado ese lugar hegemónico que nos pone por encima de todas las especies. No hay nada más importante que las ideas. Sin ellas no habría cultura ni civilización. Nos habríamos extinguido como especie
si no fuera por las ideas. Las ideas son lo que hemos extraído del fuego de los dioses que nos entregó Prometeo. Ya aclaré que no sé cómo es que se da, pero sí qué características tienen aquellos que las han producido. Insisto en ello, las ideas de que hablo no las producen los neófitos. Hace falta estar versado. Uno debe contar con conocimientos, pero no porque uno pueda encontrar en la web los conocimientos, sino porque uno los carga. Uno debe adquirirlos realmente, tenerlos con uno, y no solo conocimientos del campo especializado en el que surge la idea. Pues como hace falta la imaginación, también es indispensable para generar una idea. Es necesario, pues, poder hacer conexiones insospechadas, relacionar contenidos muy diversos. Se necesita, por tanto, poseer una curiosidad estrábica, pues la imaginación es el catalizador más potente de la creación y hace falta además concentración, dar de vueltas y vueltas a un problema, hacer conexiones, combinar, deducir, conectar asuntos, divagar, pues lo que se busca es encontrar un sentido donde no lo hay o donde no lo habíamos visto. Todo esto requiere pasión y confianza en uno mismo, no la confianza del terco empecinado, sino la de quien reconoce que su primera ocurrencia es mejorable y sobre todo confianza en que puede encontrar otra ocurrencia. Y finalmente se requiere valor, valor para enfrentar con una idea al mundo entero si es preciso. Ojalá la importancia de las ideas que he intentado destacar aquí hiciera mella y la sociedad de veras hiciera algo por fomentar en todos la ocurrencia de ideas. Pues las ideas, hasta las más aparentemente inútiles, que duermen durante milenios, como las que conforman la teoría de números, por ejemplo, los números primos inventados por Pitágoras, que parecían tan solo una rareza, hoy han terminado por ser utilísimas. Hoy, literalmente, no podríamos vivir sin el encriptamiento de datos que se basa en esas ideas especulativas de la teoría de números. Concluyo entonces con una pregunta. ¿Qué estamos haciendo todos, sociedad, Estado y cada uno de nosotros, para fomentar no la creación, sino las características que han acompañado a quienes han aportado ideas al mundo? Me gustaría mucho leer aquí mismo sus comentarios. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. En X estoy como @Oscar de la Borbol. Y ya saben, para contratar conferencias conmigo, comuníquense al WhatsApp que aparece aquí en la pantalla.